Mi nombre es Marisol Zapata Aristizábal, estudiante de agronomía. Esta es la materia manejo de arbences, el componente práctico. El tutor de plataforma es Oscar Hernando Torres. La tutora de práctica es Catalina Muñoz. En la introducción me tocó el tema de evaluación de competencia de arbences en el cultivo de arveja en Fusagasugá, Cundinamarca. Así que la realización del presente informe va a ser con base del anterior artículo. Como objetivos, enmarco tres que me parecen de primordial importancia, que es la identificación y caracterización de arbences, ecología y competencia arbence-cultivo, ecología de malezas, interacción maleza-cultivo y alelopatía, el control químico, control biológico y manejo integrado de las arbences. Identificación de arbences. Pude identificar con base al artículo algunas de las arbences más predominantes en este cultivo de arveja. La Cyperus. Entonces tenemos el manejo, la práctica química de prevención, la práctica de control químico, pues como las características y el manejo. Como tal, identifiqué 7, creo que es más o menos lo que la guía pues nos pedía. Tratando de enfatizar y dado al escaso tiempo para la presentación, voy a las prácticas agrícolas. Las prácticas agrícolas juegan un papel importante en el manejo agronómico del cultivo de arveja, lo cual contribuye a lograr aceptables condiciones sanitarias del cultivo y una buena cosecha. En caso de intensivas lluvias y alta humedad en el ambiente, es necesario adelantar algunas de las prácticas de manera preventiva como correctiva, entre las que se tienen en cuenta la construcción de drenajes, el control de malezas, preparación del terreno, incorporación de materia orgánica y siembra, entre muchas otras. Por ejemplo, el drenaje, aquí ya sí explico de forma más detallada en el informe cada uno de estos anteriores ítems. La arveja responde muy bien a la fertilización orgánica, siempre que sea suministrada y bien descompuesta o compostada, dado que la materia orgánica verde podría reaccionar negativamente frente a organismos benéficos y aumentar la incidencia de plagas y enfermedades. También es de muy relevante importancia el manejo de arbences, que de hecho pues la idea es enfocarnos en este ámbito. Entonces el control de malezas es importante, ya que incide notablemente en el rendimiento. Puede causar pérdida total o parcial de la producción. La maleza compite con la arveja por la luz, el agua y por los nutrientes. La competencia por luz quizás es el aspecto más importante para el buen desarrollo del cultivo. Asimismo, la presencia de malezas en el cultivo favorece la incidencia de diferentes enfermedades, actúa como hospedero y fuentes de inóculo. La competencia de malezas afecta al desarrollo del cultivo, reduce los rendimientos de producción, genera pérdida en la calidad de la cosecha, sirve de hospedero de plagas y enfermedades, genera el aumento de costos de producción. Por lo tanto, es de gran importancia para el cultivo de arveja estar libre de malezas los primeros estados de crecimiento, dado que éstas afectan el normal desarrollo de las plantas. De igual manera, durante la etapa de floración y de llenado de las vainas, momento en el que los riesgos de incidencia de enfermedades causadas por la acción de hongos patógenos se incrementan, dada la mayor humedad del ambiente provocada por la presencia de malezas. Por lo anterior, el primer control manual de maleza se debe adelantar 20 días después de la siembra o de 10 a 15 días después de la emergencia de las plántulas, es decir, cuando éstas hayan alcanzado una altura de 10 centímetros promedio. Dependiendo de la abundancia de arbences, se determina si se requiere o no una segunda de hierba. Por lo general coincide con el aporte que se realiza en algunos casos para dar la estabilidad a la planta.
En el caso de realizar el control de malezas mediante el uso de herbicidas, estos deberán aplicarse de la siguiente forma. Herbicidas de presiembra. Se incorporan al suelo en unos días o semanas antes de la siembra, dependiendo del periodo de acción del agente activo. Con estos herbicidas debemos de tener muchísimo cuidado porque generalmente por el tiempo de aplicación pueden afectar directamente a la semilla y obviamente afectar al cultivo como tal. Herbicidas de preemergencia. Se aplican incorporándolos al suelo inmediatamente después de la siembra o máximo unos días antes de la germinación de la semilla del cultivo, como las de las malezas. Con el fin de activar el herbicida es necesario contar con una lluvia o aplicar riego. Herbicidas posemergencia. Se aplican después de la germinación y emergencia de las plántulas del cultivo y de las malezas. Es importante que se presenten lluvias o se aplique riego solo después de 12 horas de realizada la aplicación del herbicida. Esto para que también se active. Las arbences predominantes en el artículo también pertenecen a la familia de arvejas, dado que comparten características morfológicas y de requerimientos nutricionales que les confieren una ventaja competitiva frente al cultivo. La interacción más importante entre las plantas cultivadas y las arbences se verificó a los 30 días después de la siembra y sería este el periodo más susceptible a la presencia de vegetación de arbences. Eso se sustentó por el rendimiento alcanzado por las plantas de arveja en el tratamiento libre de arbences durante este periodo. Por otra parte, el efecto de la competencia de arbences en el cultivo de arveja no se vio reflejado en el número de vainas, uno de los componentes de rendimiento evaluados, pero sí en el peso de los granos en verde y secos que fueron sensibles a la competencia. Como conclusión, podríamos definir o recomendar que los métodos de control de malezas más utilizados en el cultivo de arveja podrían ser el control cultural, que es la eliminación de malezas cuando éstas ya aparecieron en el campo, ya sea de manera manual o mecánica. El control químico, que se hace en el uso de herbicidas. Es recomendable derrotar los herbicidas utilizados para evitar que las malezas generen alguna resistencia al producto. Es recomendable tener el campo libre de malezas durante los primeros 45 días de crecimiento de la planta, debido a que la fuente de competencia, que significa sobre la arveja, radica en estos primeros días. El herbicida utilizado debe ser registrado para el uso del cultivo. En conclusión, el cultivo de arveja requiere condiciones climáticas y de suelos adecuadas para su desarrollo, especialmente en lo relacionado con la sanidad del cultivo, dado que en bajas condiciones de alta humedad ambiental o del suelo, causadas por factores como lluvias intensas o prolongadas o riego excesivo, presentan abundantes malezas, suelos mal drenados o encharcados y densidad de siembras muy altas. Eso hace que la humedad dentro del cultivo sea suficiente para favorecer el desarrollo de hongos patógenos responsables de enfermedades que afectan el cultivo y que generan pérdidas importantes en la producción, llegando a alcanzar un porcentaje de 20 y hasta un 100%. En consecuencia, es de vital importancia poner en práctica una serie de medidas preventivas de manejo y control de enfermedades, las cuales en su conjunto conforman un manejo integrado, resaltando prácticas agrícolas como la construcción de drenajes, adecuada preparación del terreno para la siembra, incluidas las labores de arado, aplicación de materia orgánica y control de malezas en la presiembra y establecimiento del cultivo. Este video, gracias al poco tiempo con el que se cuenta para la exposición, está de forma muy resumida. Ya en el informe se puede evidenciar de forma más detallada todos los ítems mencionados acá. Muchísimas gracias y feliz tarde.